Bueno, en el día de la fecha vamos a ver la segunda parte de lo que son las enfermedades gastrointestinales. En la primera parte vimos la importancia de conocer y comprender cómo se realiza un diagnóstico diferencial. Conocimos un poco aquellas características que tienen las enfermedades gastrointestinales, así como su sintomatología. Conocimos que había sintomatología que era muy parecida entre diferentes tipos de enfermedades y ahora lo que vamos a hacer justamente, vamos a revisar y repasar aquellas enfermedades gastrointestinales, poniendo foco en lo que son patologías del esófago, del estómago y del intestino, tanto delgado como grueso. Obviamente haremos un resumen teniendo en cuenta esta situación de pandemia, centralizando en aquellas enfermedades donde el farmacéutico tiene un rol muy importante, para algunos casos porque hay fármacos muy conocidos con mecanismos antiácidos y en algunos otros casos donde hay fármacos como los antibióticos, donde se hace un uso y abuso de los antibióticos y se generan patologías como las que vamos a ver en el día de hoy en alguna de las secciones cuando hablemos de, por ejemplo, enfermedades como diarrea asociada a Clostridium difficile. Bien, antes que nada teníamos que tener en cuenta que había diferentes tipos de trastornos gastrointestinales, como ya habíamos introducido en la primera parte de la clase, que incluían a diferentes patologías del esófago, como podrían ser esofagitis o varices esofágicas. Después había patologías del estómago, como eran las gastritis, los tumores, las úlceras. Y por último hablábamos de patologías relacionadas con lo que era el intestino, tanto delgado como grueso, y ahí tomaba una gran preponderancia lo que era la enterocolitis o la enfermedad de Crohn o el adenocarcinoma colorectal, ¿no? Que es uno de los tumores más frecuentes que se localiza en el colon y en el recto. Bien, también habíamos revisado que había diferentes tipos de sintomatología que generalmente estaba compartida por muchas de estas patologías, es por eso que hablamos de la importancia, como dije anteriormente, de poder realizar un diagnóstico diferencial y a través de diferentes elementos de medición y de métodos diagnósticos llegar a un examen final que nos permita tener un diagnóstico definitivo. Todas las que se ven en la lista, como disfagia, pirosis, hematemesis, náuseas, hematoquesia, diarrea, eran sintomatologías que estaban presentes en los trastornos gastrointestinales. Bien, empecemos con las patologías del esófago. Para eso vamos a comenzar hablando de lo que es la esofagitis por reflujo, ¿sí? Afecta al 5% de la población mundial adulta, y no es otra cosa que la inflamación, ¿sí? Siempre que tenemos el término itis, en este caso una inflamación de la mucosa del esófago, pues estamos hablando del esófago, por un reflujo del contenido gástrico, ¿sí? Conocemos que el contenido gástrico tiene un pH bajo, y de alguna manera ese reflujo de ese contenido que debería estar alojado en el estómago pasa a parte del esófago, dañando lo que es el tejido de la mucosa del esófago. Las causas de esta patología son multifactoriales, pero se conocen que hay cuestiones que son importantes, como una disminución del tono en el esfínter esofágico inferior, también la presencia de hernia de hiato, que ahora vamos a ver bien qué es, después una baja capacidad de reparar esa mucosa dañada, hace que esa mucosa se mantenga más tiempo dañada o más tiempo inflamada, y otra de las características importantes es que cuando hay un lento vaciado del estómago, es decir, no hay un vaciado correcto, parte de ese contenido gástrico puede regurgitar y volver por reflujo al esófago, dañando obviamente la mucosa y las paredes del esófago. Es importante entender que lo que es el concepto de gravedad no alcanza para el buen funcionamiento del esófago y para que no haya reflujo del contenido gástrico. Es por eso que se necesita una función motora coordinada en lo que es peristaltismo, relajaciones y contracciones del esfínter esofágico eh, inferior, que es este que se abrevia con la sigla EEI. En este caso, debemos tener en cuenta, como dijimos, que la presencia de hernia era predisponente para lo que es generar una esofagitis por reflujo. Debemos tener en cuenta que hay dos tipos de hernia de hiato. Una es por deslizamiento, que es el 95% y es la más común, y otra es paraesofágica, que es la menos común. La por deslizamiento es la que genera generalmente la esofagitis por reflujo, y debe entenderse que las causas de la hernia de hiato son generalmente desconocidas, pero se sabe que el desplazamiento de parte del estómago a la cavidad torácica se puede deber al debilitamiento que sufre el diafragma. Puede ser por envejecimiento, puede ser por cirugías, o en algunos casos por obesidad, todo en adultos, y son congénitas en los niños. Es importante entender que esta protuberancia que se genera puede, como dije anteriormente, sobre todo cuando es por deslizamiento, puede generar esofagitis por reflujo, pero también puede generar úlceras con hemorragia y estrangulamiento.
El tratamiento del hernia de hiato es quirúrgico, así se aplica una cirugía para evitar este tipo de formación. Bien, acá tenemos una imagen endoscópica de lo que es la esofagitis por reflujo, cómo se ve el daño que se genera sobre el epitelio de la mucosa, y se ven lo que es una infección sanguínea mucho más grande, un efecto de hiperemia, diferente tortuosidad y diferentes vasos que están presentes ahí. Después debemos tener en cuenta que hay presencia de células inflamatorias, leucocitos como eosinófilos, neutrófilos, y hay un exceso de linfocitos que acá se ven, se ven claramente con las flechas diagramadas. Y bueno, exploremos un poquito cuál es el mecanismo fisiopatológico de esta esofagitis por reflujo. ¿Sí? En el mecanismo fisiopatológico lo que tenemos es una lesión recidivante, como bien dice acá. Es decir, tenemos una lesión inicial, se genera una cicatriz. Habíamos hablado que había una disminución del tono del esfínter esofágico inferior, insuficiente. Recordemos que ese esfínter cumple con la función de promover el pasaje de lo que es la comida que ingresa al esófago hacia el estómago y no permite que esa comida vuelva. Bueno, si ese tono está disminuido o es insuficiente, se genera una lesión recidivante. Esa lesión recidivante vuelve a generar una cicatriz y así se genera ese proceso que nos va a generar una lesión tras otra lesión, y es lo que va a dar el mecanismo fisiopatológico de la esofagitis por reflujo. Esa lesión recidivante es lo que produce la infiltración de granulocitos y eosinófilos, puede generar hiperplasia de células basales, y por último puede generar el desarrollo de diferentes úlceras y hemorragias, es decir, complicaciones mucho más graves, y es la que nos genera el dolor, la pirosis, la sensación de fuego, la hemorragia y la posible perforación. También es importante destacar que todas estas alteraciones establecen la base para la formación de la cicatriz esta que habíamos comentado, y que esta insuficiencia que tiene el esfínter esofágico interior, al no tener ese tono, al tener el tono disminuido, obviamente predispone a que se produzcan ciclos de lesiones recidivantes, es decir, que va a haber ciclos como se ven acá, claramente, en este cuadro que tenemos aquí, donde la insuficiencia de ese tono del esfínter, así como la cicatriz generada, va a generar múltiples lesiones que van a predisponer a tener un esófago conocido como esófago de Barrett, que ahora lo vamos a ver en detalle, que a su vez predispone a tener cáncer de esófago, que lo vamos a ver ahora también en detalle. Bien, bueno, como dijimos, los síntomas son los que habíamos nombrado anteriormente: pirosis, sobre todo, la sensación esa de fuego, disfagia, dolor torácico, regurgitación, que es este proceso, esta sensación de que parte del contenido estomacal llega con su pH y su sensación ácida a lo que es el esófago. Puede haber hematemesis, que es vómito de sangre, y melena. El riesgo mayor es desarrollar un esófago Barrett, que ahora vamos a ver bien qué es. Y bueno, el tratamiento general, lo que se hace es una dieta adecuada, no tomar alcohol, ni consumir cafeínas, ni fumar, que son todos componentes erosionantes para lo que es el esófago y el estómago. Y también hay varios fármacos, si bien no nos vamos a meter mucho en la parte de farmacología, porque ustedes tienen una materia específica para eso, pero deben conocer que hay, por ejemplo, el ácido algínico se utiliza como una barrera mecánica, también se usan antiácidos, también hay bloqueantes como la cimetidina y la ranitidina, también la metaclopramida, que la metaclopramida se usa básicamente para aumentar el tono de LEI, ¿sí? Que habíamos dicho que estaba disminuido y que era parte de eso lo que generaba estos ciclos recidivantes de daño y de pasaje de contenido del estómago hacia el esófago. Así que esos son los fármacos que se están utilizando. Hablamos del esófago Barrett. Para entender bien el esófago Barrett debemos saber que es una complicación de la esofagitis por reflujo, que generalmente afecta al 11% de los pacientes que tienen reflujo. Hay una inflamación prolongada que da lugar al desarrollo de células que son pluripotenciales, es decir, que se pueden diferenciar a un epitelio cilíndrico. Ese epitelio cilíndrico que puede resistir, ¿sí?, la acción ácida del contenido estomacal. Y eso es un problema porque el epitelio normal del esófago, en su estado normal, es un epitelio pavimentoso normal, y ese epitelio es reemplazado por un epitelio cilíndrico metaplásico, que posee glándulas diferentes y que resiste a la acción del contenido ácido. De alguna manera el esófago se acostumbra o se modifica para acostumbrarse a el contenido ácido del estómago, y es decir que
sigue pasando el contenido ácido, sigue volviendo hacia lo que es el esófago cuando no debería ocurrir, y se produce un intercambio de lo que es epitelio, que se acostumbra de una manera o fue desarrollado para no tener tanto daño con el contacto con el ácido que viene del estómago. Y eso genera un gran problema porque de alguna manera esa transformación, ese cambio de epitelio nos genera una mayor probabilidad de desarrollar un cáncer de esófago. Aquí tenemos una imagen endoscópica magnificada, ¿sí? Se puede apreciar, y se observan este tipo de epitelio, que es de lengüetas de una mucosa roja y que se ve como aterciopelado, es donde se ha dado ese reemplazo del epitelio pavimentoso normal por epitelio cilíndrico metaplásico. Dijimos que había una evolución patológica en lo que es la esofagitis por reflujo hacia un esófago de Barrett, si es que esta esofagitis por reflujo no era tratada o no se aplicaba la dieta correspondiente, y dijimos que ese cambio de epitelio normal por epitelio cilíndrico generaba una mayor probabilidad de desarrollar carcinomas. Bueno, revisemos un poquito cuáles son los tumores malignos más frecuentes de esófago. En este caso tenemos dos tipos, tenemos los epidermioides y los adenocarcinomas, los que están relacionados con la mucosa de Barrett y con el esófago de Barrett son los adenocarcinomas, pero debemos conocer que los epidermioides generalmente provienen del epitelio pavimentoso polistratificado, generalmente afectan más a hombres que a mujeres, hay una incidencia muy grande en Oriente, sobre todo en China, y los factores de riesgo son nuevamente el alcoholismo, el cigarrillo, una dieta de alguna manera poco equilibrada. Obviamente trastornos esofágicos y predisposición genética también son parte de los factores que condicionan a poder tener un tumor de estilo epidermioide. Y bueno, el adenocarcinoma, como dije anteriormente, está muy relacionado con el esófago de Barrett, es decir, con un epitelio que es glandular metaplásico. Y bueno, acá tenemos una imagen justamente de un adenocarcinoma de esófago. Y es algo al que hay que prestar atención porque la supervivencia a los 5 años es muy baja. Solo el 5% de los pacientes que tienen cáncer de esófago sobreviven luego de 5 años detectada la patología. Es decir, vimos como diferentes escalas de lo que es una patología que va de alguna manera evolucionando y creciendo. Tenemos la esofagitis por reflujo, luego vimos que había esofagitis, esófago de Barrett, que hay una suerte de intercambio de epitelio, y por último el posible desarrollo de un tumor maligno. Una cosa importante que me faltó aclarar es que tenemos otros tipos de esofagitis. Una puede ser la infecciosa, que es por cándida, y otra esofagitis química, como dije, por ácidos, álcalis, por alcohol, que no vamos a ver en demasiado detalle, sino de alguna manera nos centramos en la esofagitis por reflujo, pero sepan que también puede haber otro tipo de inflamación de la mucosa del esófago, tanto por infecciones como por agentes que sean agresivos del tipo químico, como puede ser ácidos o bases. Bien, continuamos con otra patología muy importante, que son las varices esofágicas. ¿Sí? Las varices esofágicas son de alguna manera venas dilatadas que se generan por un incremento de la hipertensión portal, ¿sí? la presión que viene por la vena porta del hígado. Es interesante entender que estas varices no producen síntomas hasta que se rompen, generan un colapso porque generan una ruptura muy grande, eso genera una hematemesis masiva, es decir, un vómito de sangre fresca, y del 40 al 50% de las personas que sufren esta hematemesis fallecen por la hemorragia generada o por el coma hepático que genera esta hemorragia. Hay tratamiento que consiste, hay dos tipos de tratamiento, una es esclerosar estas varices y otra es ligarlas. Acá abajo tenemos una imagen de un ligamiento de varices por endoscopía. Son dos procesos, la ligadura consiste en colocar bandas elásticas en esas varices, que luego de 2 a 3 semanas se ulceran y cicatrizan sin complicaciones, ¿sí? Lo que se hace de alguna manera es eso, es ligarlas, generar una úlcera que cicatrice, y de esa manera eliminamos o contenemos esa varice que se ha formado. La otra opción es esclerosar. Hoy en día se está usando más la ligación que esclerosar, pero también se puede esclerosar. Ahí lo que se hace es con un endoscopio, se inyecta una solución especial que lo que hace es esclerosar. Se hace más de una vez, se hace varias veces. Recuerden la importancia de entender el funcionamiento del endoscopio, que lo vimos en la primera clase, que no era solo un dispositivo con una cámara y una luz, sino que uno le podía poner diferentes forceps en los cuales podía tomar una biopsia o podía dar un tratamiento, como pasa acá,
donde se instila de alguna manera una solución que permite esclerosar esas varices. Y bueno, estos son los dos protocolos que tenemos como tratamiento. Acá tenemos un circuito donde se explica un poco la conexión que hay entre el hígado y las venas, las varices que se forman en el esófago, en todo lo que es la conducción portal. Debemos entender eso, que hay un aumento de la presión en lo que es el plexo venoso esofágico, por un incremento de la hipertensión portal. Eso produce el desarrollo de vasos que son tortuosos, que son dilatados, que son las que conocemos como varices esofágicas, que se inflaman, se erosionan y que pueden romperse. Hasta que no se rompen no hay problema porque es asintomático. El problema es cuando se rompen, generan un volumen, una hematemesis masiva de sangre, porque generan una cantidad de sangre tremenda en la zona del esófago, y produce, como les dije, el 50% de muertes en los pacientes por la misma hemorragia o por el coma que se genera. Se debe tener en cuenta que el incremento de la hipertensión portal en general viene, como les dije, el 90% viene de pacientes cirróticos. Muchos pacientes cirróticos debido al enolismo, es decir, al alcoholismo, y otro porcentaje más bajo por haber cursado alguna hepatitis o por haber cursado alguna afección de tipo cirrótica, pero medicamentosa, es decir, por exceso de medicamentos en muchos tipos de tumores, por ejemplo, cuando se da quimioterapia muy fuerte, se induce una cirrosis, se incrementa mucho la hipertensión portal y la persona puede terminar falleciendo por esas circunstancias. Es decir, se rompe la varice esofágica y se genera una hemorragia tan grande que el paciente muere. Bien, estuvimos explorando entonces cuáles son las patologías del esófago. Vamos a seguir un poquito con lo que es el estómago. Y vamos a comenzar con la gastritis. La gastritis tenemos varios subtipos, pero una clasificación a grandes rasgos es hablar de gastritis aguda y crónica. Ustedes ya conocen que siempre que hablamos de algo agudo y crónico, el tiempo está metido ahí en el medio, hablando de la aguda como algo a corto plazo, ¿sí? Y generalmente la crónica es un proceso de mayor duración. Es importante entender que se hace un uso excesivo como insuficiente de lo que es el diagnóstico de gastritis. Es excesivo porque se usa mucho, para cualquier molestia abdominal se determina que hay gastritis cuando muchas veces no lo es, y por otro lado muchos diagnósticos justamente se hace un subdiagnóstico porque la mayoría de los pacientes son asintomáticos. Entonces tenemos un equilibrio y una balanza ahí de que tenemos un diagnóstico excesivo por un lado, porque a cualquier molestia abdominal determinan que es una gastritis, y por otro lado, como es asintomático, hay muchas personas que tienen gastritis y no lo saben. Bien, vamos a comenzar hablando un poquito de la gastritis aguda. Obviamente es una inflamación aguda y es transitorio por esta situación de que es aguda, es a corto tiempo, de lo que es la mucosa gástrica. Acá pueden ver bien claramente cuáles son los pliegues normal del estómago y cómo se ve una imagen tomada con una endoscopía, en este caso una endoscopía alta. Ya repasamos la diferencia entre endoscopía alta y endoscopía baja en la parte 1 de la clase, donde tenemos una erosión y un daño sobre esos pliegues normales que teníamos en el estómago, dada por esta inflamación que se genera en la gastritis. Es importante entender que microscópicamente aparecen neutrófilos en el epitelio de la superficie, lo que nos indica que hay un proceso de inflamación que es activo. Bien, la patogenia es multifactorial, ¿sí? Hay muchos factores que afectan, pero y acá viene el rol importante del farmacéutico, pero el más importante es el consumo excesivo de AINE, ¿sí? Por eso es muy importante la formación del farmacéutico y la formación del farmacéutico para la sociedad con respecto a un consumo moderado y racional de este tipo de medicamentos. El consumo excesivo genera esta gastritis aguda de la que hablamos. También es importante mencionar el tema del alcohol, que como dijimos es un irritante de la mucosa gástrica y en cantidades excesivas obviamente genera mucho daño. Es por eso que hay un tipo de gastritis que se conoce como gastritis alcohólica, que es parte de una gastritis aguda y está dada netamente por el alcohol. Pero como les dije anteriormente, la patogenia mayoritaria está dado por el excesivo consumo de AINE. También hay un componente de estrés en este tipo de gastritis. Bien, una gastritis dentro de la aguda que es un poco más compleja es la gastritis erosiva, ¿sí? En la gastritis erosiva hay una lesión en la mucosa que es grave y ya aparecen erosiones, es decir, hay pequeñas pérdidas de lo que es el epitelio superficial que afecta a la mucosa, pero obviamente no atraviesa la muscular y mucosa. Debemos tener en cuenta eso. Acá vemos claramente las múltiples lesiones que genera la gastritis erosiva y acá en una cromoendoscopía con azul de metileno se ven
un poco mejor porque hay un poco más de contraste. Pero tenemos que tener en cuenta que parte de pérdida de epitelio puede haber hemorragia, pero no atraviesa la muscular y mucosa. Bien, acá podemos ver también lo que hablamos anteriormente. En cuanto a síntomas, puede ser asintomática, puede haber náuseas y vómitos, o puede haber hematemesis, es decir, como verán, es muy amplio el rango, y eso hace de que el paciente se vea muy asustado si tiene hematemesis o no tenga demasiadas complicaciones asintomáticas. La morfología, como se ve bien en las dos imágenes endoscópicas de arriba, tenemos la pérdida del epitelio, hay erosión, presencia de hemorragia, puede haber un edema moderado en lámina propia, y como dije, hay presencia de neutrófilos que indican la presencia de un proceso inflamatorio. Bien, vimos la gastritis aguda, hablamos un poquito de la gastritis erosiva, ¿sí? Cuando ya había lesión en la mucosa. Ahora hablemos un poquito de lo que es la gastritis crónica. ¿Sí? En la gastritis crónica hay una alteración inflamatoria crónica, ¿sí? A lo largo del tiempo en lo que es la mucosa, que genera procesos de atrofia y metaplasia epitelial, sin erosiones, pero genera estos dos procesos que ahora vamos a ver en detalle qué es. Y esos procesos, siempre que hay un cambio de tipo, de forma o de número de células, recordemos que aumenta la probabilidad de desarrollar una neoplasia. Nuevamente, vemos en las figuras endoscópicas de acá abajo, los pliegues normales del estómago, que se encuentran por aquí, y cómo se ve una endoscopía de una gastritis crónica atrófica. Bien, hablamos de que había metaplasia. Recordemos que la metaplasia es nuevamente un cambio, una sustitución de lo que es la mucosa normal por células, en este caso cilíndricas metaplásicas, que son de morfología intestinal. Dijimos que había atrofia, ¿sí? La atrofia es la pérdida importante de estructuras glandulares, o sea que tenemos pérdida de estructuras glandulares y tenemos de alguna manera un cambio, una sustitución de lo que es la mucosa normal por células cilíndricas metaplásicas. También puede haber procesos de displasia, donde hay alteraciones citológicas de lo que es variación de tamaño, de forma, el tamaño de relación núcleo-citoplasma, y obviamente ese tipo de cambios genera un aumento en la probabilidad de contraer una neoplasia, en este caso un carcinoma gástrico, que en breve vamos a ver un poquito más en detalle. Bien, es importante que acá sí generalmente tenemos síntomas, malestares abdominales y puede haber náuseas y vómitos, y que está asociada preferentemente a la infección por Helicobacter pylori. Como se ve ahí, en un 90% está asociada a la infección con esta bacteria, sí que es una bacteria importante, es una bacteria gram negativa, que tiene flagelos, que tiene adhesina, que tiene diferentes tipos de proteínas que le permiten interaccionar y colonizar este tipo de tejidos, y también que libera toxinas. ¿Sí? Tenemos entonces la acidez gástrica, las diferentes enzimas, y la infección, que es lo que genera Helicobacter pylori, que es lo que genera la atrofia, la metaplasia intestinal, y los infiltrados de neutrófilos dado por la inflamación crónica que se genera. ¿Sí? A diferencia de lo que habíamos visto anteriormente, donde habíamos visto una gastritis aguda, donde había presencia de neutrófilos e inflamación, pero generalmente estaba asociada al excesivo consumo de AINES. Acá ya hay una infección bacteriana con la presencia de Helicobacter pylori y se genera un proceso crónico a lo largo del tiempo. Bien, repasemos un poquito cuáles son las diferencias de la gastritis aguda y la gastritis crónica. Hay varias diferencias en el libro. Recuerden que esto está basado en los capítulos 18A y 18B, que hablan de todas las patologías del Robin, que hablan de todas las patologías gastrointestinales. Acá lo que estamos haciendo es hacer un breve resumen de lo que son las más importantes teóricos para que también puedan abocarse a hacer los ejercicios de la guía, en el caso los casos clínicos que van del ejercicio 1 al 6. La pregunta 4 ahondaba un poco entre la diferencia de gastritis aguda y gastritis crónica. Bueno, repasemos un poco esa diferencia. Al menos las más importantes, hay más, pero estas son las más importantes. La gastritis aguda, como dijimos, hay una aparición repentina en el tiempo y su duración es transitoria, ¿sí? Mientras en la crónica tenemos un mecanismo crónico de inflamación, es decir, que es a lo largo del tiempo, a largo plazo. Hablamos que en la aguda había una causa multifactorial, al igual que la crónica, pero en la aguda la causa más importante era el exceso consumo de AINES, mientras que en la crónica estaba altamente asociada, en un 80-90%, a la infección por Helicobacter pylori. ¿Qué pasa con el tejido? En la gastritis aguda se observa neutrófilos en el epitelio superficial, que habíamos dicho que era por una inflamación aguda, enrojecimiento y presencia de edema. En cambio, cuando vamos a la crónica, el tejido se ve totalmente diferente. Se ve una atrofia, se ve hiperplasia, se ve metaplasia, puede haber también displasia, que aumentan de alguna manera la probabilidad de desarrollar un carcinoma. ¿Sí? Siempre que aumentemos
que haya un intercambio de tejido, una sustitución de una mucosa normal por células cilíndricas metaplásticas, o siempre que haya alteraciones en la variación de tamaño, de la forma, de la relación citoplasma-núcleo, vamos a tener un aumento de la probabilidad de desarrollar una neoplasia, en este caso un carcinoma gástrico, porque estamos hablando del estómago. Y veamos diferencia en lo que es el tratamiento. Había un tratamiento para la aguda que está focalizado en disminuir los factores de riesgo y también se solicitan o se dispensan lo que son antiácidos. Y en el caso de la crónica, como tenemos una infección bacteriana por el Helicobacter pylori, lo que se recomienda es el tratamiento con antibiótico debido a ese tipo de infección. Entonces acá repasamos 4 de las diferencias más importantes que existen entre lo que es una gastritis aguda y lo que es una gastritis crónica. Bien, para continuar vamos a ver resumidamente qué son las enfermedades ulcerosas pépticas. Tenemos 2 grandes tipos de úlceras y repasemos un poquito el concepto de úlcera, ¿sí? La úlcera es una lesión que se da en la mucosa del aparato digestivo, que en este caso sí sobrepasa la muscularis mucosae, ¿sí? Habíamos visto que en la gastritis no había un daño sobre este tipo de tejido, acá sí, se sobrepasa y se daña, y se alcanza la submucosa, o pueden alcanzarse capas más profundas, dependiendo del tipo de úlcera. Tenemos las más frecuentes que afectan a la parte gástrica o a la parte de la conexión entre el estómago y el intestino delgado, que es el duodeno. Y bueno, como les dije, las úlceras pépticas, acá tenemos una imagen en la lesión crónica de esta zona debido a la acción agresiva que generan los jugos péptidos y la acidez de este tipo de jugos. Como les dije anteriormente, acá tenemos otra visión de lo que es endoscopio. Tenemos una úlcera gástrica vista por endoscopio y una vista con magnificación, donde se ve claramente la profundidad y el daño que se genera sobre la capa de mucosa. Y bueno, ¿cuáles son las causas o cuál es el mecanismo fisiopatológico? Ahí tenemos, de alguna manera, un equilibrio. Veamos qué pasa en la normalidad cuando no hay un proceso patológico. Tenemos fuerzas nocivas, que es la acidez gástrica y las enzimas pépticas, y tenemos muchas fuerzas defensivas. ¿Sí? Tenemos la secreción del moco, secreción de bicarbonato, el flujo sanguíneo de la mucosa, el transporte en membrana, la capacidad regenerativa de ese epitelio, y la elaboración de diferentes mediadores como la prostaglandina, que de alguna manera generan fuerzas defensivas para que se produzca un equilibrio a favor de esta fuerza defensiva y se mantenga el epitelio normal. ¿Qué pasa cuando tenemos la ulceración péptica? Bueno, hay un aumento de la lesión y una disminución de la fuerza defensiva. Aumenta la lesión, puede estar asociado al consumo de aspirina, de diferentes AINES, de tabaco, alcohol, que se produzca una hiperacidez gástrica. Puede haber también asociado una infección con Helicobacter pylori, y toda esa alteración genera un incremento de todos estos factores que aumentan la lesión y obviamente disminuyen la fuerza defensiva. ¿Sí? Se produce un proceso de isquemia, un proceso de retraso del vaciamiento gástrico que genera finalmente, como dijimos, la presencia de esa ulceración péptica que genera un daño, acá lo vemos claramente, una necrosis sobre la zona de la muscularis mucosa. Hay una penetración sobre esa y puede ir, como les dije anteriormente, hacia la submucosa y dañar la submucosa también. Como verán acá tenemos una inflamación aguda inespecífica, diferentes tipos de mediadores celulares, pero bueno, debe quedar en claro esta situación. Se rompe ese equilibrio entre las fuerzas nocivas y las fuerzas defensivas, que se daba en la normalidad por un incremento del aumento de las fuerzas nocivas, ¿sí? Habríamos hablado que hay diferentes tipos de factores de riesgo que aumentan esa proporción, ese equilibrio, rompiendo y generando la ulceración péptica. Es importante entender algunas cosas. La hiperacidez no siempre es imprescindible, pero obviamente es un factor que suma. Hablamos de la preponderancia con respecto al Helicobacter pylori. Después es importante saber que la mayoría de los pacientes pueden cursar una gastritis crónica. Hay una alta contribución de lo que es el estrés para este tipo de patologías. Y el tratamiento puede ser dejar que se cure solo, lo cual es bastante doloroso, o se va a fármacos, porque tenemos una sintomatología con mucho ardor, con mucho dolor, con mucha náusea, con vómito, con hemorragia, ¿sí? Son sangrantes, a diferencia de lo que vimos en gastritis inicial, sobre todo en gastritis aguda, donde no podía ser asintomática, acá ya hay presencia de dolor, obviamente hay hemorragia, porque hay ruptura del tejido,
Y bueno, esas son las características que tiene de alguna manera las úlceras pépticas. Es importante también entender que hay factores genéticos que también desempeñan una función, porque hay estudios que demuestran que hay un componente hereditario en la aparición de este tipo de úlceras. Como dijimos, cuestiones genéticas, el estrés psicológico, la hiperacidez que puede contribuir, la infección con Helicobacter pylori también. Después tenemos otras úlceras, que son las úlceras gástricas agudas, que son netamente o úlceras de estrés, que generalmente constituyen, como bien dice Femina, una complicación de lo que es el tratamiento con los AINES, pero también hay un estrés, o sea, se dan mucho cuando hay un estrés psicológico muy grande, es decir, un shock postraumático dado por una sepsis, por una quemadura o por traumatismos graves. Acá en la imagen vemos claramente las múltiples presencias de las úlceras de estrés en el estómago. Son diferentes las úlceras pépticas, son lesiones chicas, de menos de 1 centímetro, pero múltiples. Pueden ser erosivas hasta generar ulceración, como vimos, hasta que haya ruptura y daño sobre la capa de epitelio muscular, sobre la capa de epitelio, perdón, que se encuentra en la múscula mucosae, perdón, ahí está el nombre, no me lo recordaba. Y es desconocida la génesis, es decir, no está claro cuál es si bien hay un componente de estrés muy grande y que se ve que se asocia a daños postraumáticos, no se conoce exactamente la génesis, lo que se sabe es que cuando se producen algunas patologías con acidosis sistémica baja mucho el pH intracelular, y eso en las células de mucosa con un componente hipóxico, es decir, de baja concentración de oxígeno por la vasoconstricción que genera las patologías como el estrés, genera una alteración de la mucosa, ¿sí? Otra cosa que se debe entender importantemente es que no son precursoras de úlcera péptica crónica. Es decir, tenemos las úlceras pépticas por un lado y tenemos las úlceras de este tipo de estrés. Y como les dije, es importante recalcar que pueden ser asintomáticas, a diferencia de lo que es las pépticas, generalmente siempre tienen síntomas y son sangrantes, y pueden provocar también hemorragias agudas. O sea que también hay un equilibrio grande entre la sintomatología de estas úlceras gástricas agudas. Bien, abandonamos la parte de úlceras para ver la última parte relacionada con tumores malignos, en este caso el carcinoma gástrico. Si el carcinoma gástrico es un carcinoma complejo, es importante recalcar que la introducción de la endoscopía en 1960 redujo mucho la incidencia de tumores del tipo gástrico. Acá tenemos dos imágenes, una que es una masa tumoral de un carcinoma gástrico y otra un carcinoma gástrico ulcerado. Es muy importante en este caso la endoscopía alta para lo que es la detección de este tipo de patologías. Y bueno, como vimos ya en la primera clase de neoplasia, los factores de riesgo pueden ser de tipo ambientales, relacionados con el sistema inmune del huésped, y genético, obviamente con la carga genética que tenga esa persona. Y la sintomatología es bastante variable, generalmente son asintomáticos, y cuando nos enteramos es porque tenemos una hemorragia, un sangrado, y lamentablemente ya es tarde, porque el pronóstico de vida suele ser muy bajo si es tardío, es de menor del 10-15%. Sí hay una supervivencia alta si se detecta precozmente, pero bueno, no es tan sencillo porque, como les dije anteriormente, en general es asintomático y aparecen las náuseas, los vómitos y la hemorragia cuando ya el carcinoma es grande y ocupa casi todo el estómago. Bien, perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es pasar a la última parte de la clase, donde vamos a ver las patologías más prevalentes de lo que es el intestino. Ya hablamos un poquito de lo que fue el estómago, así que ahora vamos a hablar un poquito de lo que son las patologías del intestino. Para eso vamos a comenzar definiendo brevemente lo que es una diarrea, ¿sí? La diarrea se define como el incremento en la cantidad de heces, en su fluidez y en el número de posiciones. En ese caso, la Organización Mundial de la Salud habla de, ahora cambió un poco, pero de 2 a 3 o más deposiciones líquidas o semilíquidas en 12 horas, y dice que tiene que ser 3 o más justamente para lactantes, o propone otra definición que sea una sola deposición líquida o semilíquida con sangre, moco, pus para adultos y lactantes, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta lo que es esa definición de diarrea para entender otro concepto que se conoce como diarrea asociada a Clostridium difficile. Y para entender esto, acá como les dije, es muy importante el rol de ustedes como futuros profesionales de la salud, como futuros farmacéuticos, que ya han visto algo seguramente en microbiología de lo que es el Clostridium difficile, ¿sí? Que es una bacteria, es la causa más frecuente de diarrea infecciosa en pacientes que son hospitalizados, ¿sí?
Habitualmente se encuentra en la flora intestinal como saprófito, pero bueno, su crecimiento patógeno se incrementa después de la toma indebida de antibióticos, en pacientes realmente predispuestos. Y ahí entra en juego la edad dentro de los factores de riesgo. ¿Sí? Tenemos un factor de riesgo muy importante en personas mayores de 65 años. Es decir, la diarrea asociada a clostridium difficile se da prevalentemente en pacientes mayores de 65 años y en ancianos. Y otro factor de riesgo muy importante es la toma previa de antibióticos, y que esto está relacionado justamente con el uso indiscriminado de antibióticos para cualquier tipo de patología, sin ser recomendadas por un médico o por un profesional de la salud. Es por eso que es muy importante concientizar sobre esto, para que realicemos un uso adecuado y racional de los antibióticos que se utilizan, qué tipo de antibiótico para qué tipo de patología. Otro de los factores de riesgo es el tipo de patología asociada que pueda tener, y la inmunosupresión, que en muchos casos está relacionado con que tenga una patología previa o justamente, como dijimos anteriormente, con lo que es la edad. Bien, ¿cuáles son los síntomas de la diarrea asociada a la infección con Clostridium difficile? Bueno, generalmente es diarrea acuosa, que pueden ser de 10 a 15 veces al día, dolor abdominal cólico, fiebre baja de 37 a 38, distensión y dolor abdominal y deshidratación. Es importante recalcar que, como dije anteriormente, que en las últimas décadas ha habido un incremento muy grande de infecciones por este tipo, ¿sí? Y otra cosa que es muy importante recalcar, que la infección por Clostridium difficile puede generar manifestaciones clínicas muy variadas. Yo le hablé de la sintomatología recién, pero puede haber portadores asintomáticos, generalmente son del 0 al 3% en lo que es la comunidad, y del 20 al 35% de pacientes hospitalizados, hasta complicaciones muy severas, como la colitis pseudomembranosa, el megacolon tóxico y la colitis fulminante, ¿sí? Entonces debemos tener en cuenta eso, la sintomatología que aparece por aquí es muy variable. Puede ser asintomático o puede cursar una colitis pseudomembranosa, un megacolon tóxico o colitis fulminante que nos pueden llevar a la muerte, ¿sí? La analítica está presente y es clara, hay una leucocitosis severa, alta, hay alteraciones hidroeléctricas y osmóticas, se produce una baja en lo que es la albúmina, y bueno, la toxina lo que se hace, se detecta la toxina de Clostridium difficile en lo que son las heces. Esa es la manera de diagnosticarlo, y la manera más importante de diagnosticarlo. Bien, bueno, el tratamiento puede ser dando, como dice bien ahí, metronidazol, como monofármaco, ¿sí? Bien, lo que le voy a hablar ahora rápidamente es sobre una de las complicaciones más severas, que es la colitis pseudomembranosa, y que se da generalmente, es una complicación de lo que es la terapia antibiótica de amplio espectro, generada justamente por la diarrea o por el Clostridium difficile. Y sin tratamiento, como les dije anteriormente, esta enfermedad puede generar complicaciones muy, muy severas, que están relacionadas con peritoritis, que perforan lo que es la pared colónica, o megacolon tóxico, como les hablé, y una generación masiva de hemorragia en todo el tracto gastrointestinal. Por eso es importante analizar, porque la mortalidad que tiene la diarrea asociada al Clostridium difficile generalmente va del 2 al 5%, pero en pacientes que están debilitados o tienen otra patología va del 10 al 20%, entonces debemos tener en cuenta eso. La colitis pseudomembranosa justamente toma ese nombre por las imágenes que vemos aquí, donde se ve un exudado que es inflamatorio generado por las toxinas A y B del Clostridium difficile, que, como les dije, está en la flora normal, pero cuando realizamos un uso indebido de los antibióticos y tenemos un paciente predispuesto, generalmente con un sistema inmune bajo o inmunosuprimido, aparecen una infección por Clostridium difficile, y si esa patología evoluciona, se pueden generar estas pseudomembranas, que no son membranas en general porque no están apoyadas sobre lo que es un epitelio, por eso se le dicen pseudomembranas, que son características de la colitis pseudomembranosa, que, como les dije anteriormente, es mucho más complejo, es mucho más compleja porque puede cursar patologías que nos lleven a la muerte. Las toxinas de estas AIV lo que hacen, se unen a diferentes receptores de diferentes células y generan inactivación, ¿sí? Y lo que hacen es una desprogramación y degradación de lo que son filamentos de actina que están en el citoesqueleto, y lo que hacen también es cambiar lo que es la secretación intestinal y generan procesos inflamatorios muy graves. Así es por eso que debemos de alguna manera controlar lo que es la infección por Clostridium difficile para que no evolucione hacia lo que es la colitis pseudomembranosa y esto no genere problemas que son
aún más complejos. ¿Sí? Debemos tener en cuenta que tanto las fluoroquinolonas como los macrólidos, como la clindamicina, y como toda la tercera generación de cefalosporinas, se consideran y se ha demostrado consistentemente que constituyen un riesgo significativo para el desarrollo de lo que es la diarrea asociada a los difíciles en pacientes, como les dije, con mayores de 65 años sobre todo, o con una inmunosupresión. Bien, ahora vamos a ver dos patologías para ir concluyendo la clase. Están asociadas, también están dentro del intestino, y que son trastornos inflamatorios crónicos y recidivantes de causas desconocidas, es decir, por eso se conocen como enfermedades inflamatorias intestinales idiopáticas. Si bien hay muchos estudios sobre ellas, no hay un mecanismo dilucidado y conocido para la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Las causas, como debemos destacar, pueden ser genéticas, no son hereditarias, no hay herencia, pero sí hay una incidencia familiar. Pueden ser infecciosas, puede haber una inmunoreactividad normal en la persona que la curse. Y el resultado de esto es una activación de células inflamatorias que justamente genera una gran inflamación que daña y lesiona inespecíficamente todo lo que es el intestino. Vamos a ver primero la enfermedad de Crohn y después la colitis ulcerosa, y van a ver que comparten algunas características, pero también se distinguen por otras. La enfermedad de Crohn es frecuente en países desarrollados, hay una alta prevalencia, por ejemplo, en Estados Unidos. Se produce una inflamación que genera un edema, una fibrosis, una hipertrofia, genera paredes engrosadas, lo que se conoce como el signo de la cuerda, ¿sí? Es un indicador que hay un estrechamiento muy grande de lo que son las asas intestinales, dada por esta inflamación y por este edema que hablamos anteriormente, y que obviamente se atribuye a lo que es la enfermedad de Crohn. Puede ser constante o no, dependiendo del grado de fibrosis y edema que se genere, pero justamente eso es el signo de la cuerda, que es de alguna manera una terminología y un análisis que se hace para determinar si el paciente está cursando una enfermedad de Crohn. Las lesiones dentro de lo que es el intestino son en salto, ahora vamos a ver, eso es una diferencia con respecto a la colitis ulcerosa. Y bueno, tenemos diferentes fases, hay aparición de úlceras adptosas que generan úlceras lineales, eso genera una erosión, eso generan diferentes fisuras estrechas que generan finalmente lo que son la presencia de fístulas. También es importante destacar que en el 50% de pacientes con Crohn hay granulomas, y los granulomas son un conjunto compacto de diferentes fagocitos mononucleares maduros, entiéndase, puede haber macrófagos, células epiteliales, que pueden ir acompañados de lo que es procesos de necrosis o de infiltrado de otros leucocitos inflamatorios. ¿Sí? Dijimos que había un evento inflamatorio muy grande que generaba daños muy grandes sobre el epitelio, y bueno, como les comentaba, el 50% aparecen estos granulomas, que no son otra cosa que ese conjunto organizado y compacto de estas células del sistema inmune, como en el caso de los macrófagos, que aparecen en procesos inflamatorios. Generalmente se pueden encontrar en zonas afectadas y no afectadas, por lo cual su ausencia no nos permite descartar el diagnóstico. Como le dije, aparecen el 50% de los pacientes, pero el 50% de pacientes que no aparecen. Esto es, como comentamos al principio, son idiopáticas, no hay un mecanismo claro de por qué se produce. La sintomatología genera principalmente una diarrea leve, puede haber fiebre con dolor, y puede aparecer, bueno, una mala absorción generalizada debido a que tenemos procesos de fibrosis, inflamación y edema en todo lo que es el intestino. Las complicaciones principales son la aparición de fístulas, como vimos, que es la fase más compleja, y la aparición de cáncer, en este caso, generalmente de intestino grueso. Acá tenemos dos imágenes de endoscopías realizadas, donde vemos la presencia en la enfermedad de Crohn de nódulos, de úlceras alargadas, que se ven en ambas imágenes. Bien, lo que vamos a hacer ahora es repasar brevemente el concepto de colitis ulcerosa. Acá cambia, ya no hay una distribución completamente asociada a países en desarrollo, sino que hay una distribución mundial, casi por igual. Hay una lesión continua que afecta al recto. Ahora vamos a ver un poquito una imagen que nos va a clarificar esta situación. Se genera una inflamación muy grande, se forman úlceras que pueden llegar hasta la submucosa. No hay granulomas, como sí vimos que había presencia de granulomas en el 50% de los pacientes que tenían Crohn. Acá no hay granulomas. Y los síntomas que tenemos ya no es una diarrea leve, es una diarrea con moco y sangre.
¿sí? Que puede aparecer y reaparecer, puede desaparecer, reaparecer, y puede aparecer también, acá hay una asociación a lo que son eventos de estrés. La perforación, la complicación más grande es que se produzca una perforación de megacolon tóxico, como ya había hablado anteriormente, para infección con Clostridium difficile, puede generar la muerte, obviamente, y bueno, el riesgo de contraer cáncer es muy, muy alto, porque como dijimos, se da procesos inflamatorios de elecciones continuas sobre el tejido que va cambiando de alguna manera la forma, el tamaño del núcleo y el tipo de células que tenemos ahí, que incrementan mucho la posibilidad de generar un cáncer de intestino. Acá tenemos una imagen bastante clara de la diferencia en lo que es la disposición de las lesiones de enfermedad de Crohn. En enfermedad de Crohn tenemos lesiones salteadas, acá en rojo más fuerte se ve la lesión, como vemos una lesión en recto, una lesión en lo que es la primera parte del colon, y tenemos la lesión en lo que es parte del intestino delgado, mientras que la colitis ulcerosa se da una afectación que es continua del colon que comienza en el recto, y se da mayoritariamente en lo que es el recto y el colon, y no tanto como se da Crohn, que se da también en intestino delgado, principalmente el ilion, pero que puede haber una afección salteada, una lesión salteada en recto, en una porción media de lo que es el colon y en lo que es el intestino delgado. Esa es una característica importante para destacar y diferenciar entre lo que es enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Eso es bastante importante a tener en cuenta. Bien, acá tenemos una imagen de una colitis ulcerosa con pseudopólipos. Habíamos hablado que podían, como dije anteriormente, podía aparecer diferentes pseudopólipos y lesiones. Y bueno, para terminar la clase lo que vamos a hacer es ver una breve reseña de lo que son tumores malignos, adenocarcinoma colorectal. Esto generalmente está incluido en uno de los talleres, pero este año, lamentablemente por la pandemia, no vamos a poder verlos en detalle porque no va a haber exposición oral. Así que les puse una breve filiación de lo que son los tumores. Hablamos de adenocarcinoma colorectal, si bien hay varios, porque los adenocarcinomas representan alrededor del 95% de los cánceres colorectales. Debemos entender que hay presencia de pólipos, y el pólipo, acá vemos diferentes tipos de pólipos, son una masa tumoral que de alguna manera protruye o sale hacia la luz del intestino. Todos estos pólipos son con colonoscopías realizadas, y fíjense la importancia de la endoscopía baja. Ahora vamos a ver en detalle eso. Debemos entender que el pólipo puede ser no neoplásico o neoplásico. Los neoplásicos son los adenomatosos, los no neoplásicos se conocen como hiperplásicos o inflamatorios. Hay diferentes tipos de patologías que no las vamos a ver en detalle, de personas que tienen mayores afecciones o mayores presencias de pólipos, pero sí debemos entender que todos estos son pólipos y que si aquellos que sean neoplásicos pueden generarme un adenocarcinoma colorectal. Que tenga presencia de pólipos no quiere decir que siempre vaya a tener cáncer, porque recordemos que hay pólipos que no son neoplásicos. Bien, acá tenemos una idea de lo que es el mecanismo fisiopatológico de uno de los tipos de cáncer de colon, en este caso de adenocarcinoma. Tenemos la presencia del colon normal, y se producen mutaciones en la línea germinal-somática del gen APC, que es un gen también muy importante y que está involucrado con supresión de tumores, y también genes de reparación de mutaciones, que es el MSH2. Eso ya coloca con cierto riesgo, cierta predisposición a lo que es la mucosa del colon, a las diferentes alteraciones, y recordemos que la mucosa, en lo que es adenocarcinoma, se localiza en la mucosa que recubre el interior del colon y el recto, ¿sí? Que tiene funciones muy importantes. Se producen alteración de patrones de metilación, y entra en juego lo que es la vía Wnt-beta-catenina. Se produce posteriormente una mutación en un protocogen que vimos en la clase, que es una proteína RAS, una proteína G, en este caso la KRAS, que tenía funciones muy importantes, que en condiciones normales necesitaba de un inductor para activarse. Acá se mutaba y empezaba a liberar señales descontroladamente para que haya una división celular descontrolada, y se forma lo que vemos acá, un adenoma. Este pólipo, esta protuberancia conocida como adenoma, porque va a ser un pólipo tumoral. En la mayoría de los cánceres de colorectales está mutado P53, ya habíamos visto, no vamos a repasar las funciones de P53, pero es un supresor de tumor, y al estar mutado obviamente no cumple con su función, y encima adiciona funciones a lo que es el desarrollo de la neoplasia. Y por último, hay muchas mutaciones, alteraciones heterogéneas, que van confiriendo
un desarrollo múltiple en lo que es el tumor y se genera lo que es el carcinoma y se produce la invasión de lo que es el tejido del adenocarcinoma de colon. ¿Sí? Tenemos diferentes tipos de alteraciones, pero recordemos que arranca todo con una célula que muta, se van sumando diferentes mutaciones muy importantes en lo que es APC, en lo que es MSH2 y en lo que es KRAS, para este caso, y P53, que generan el desarrollo de lo que es el adenocarcinoma colorectal. Las características más importantes, bueno, ya hablamos de las causas, puede haber factores genéticos, obviamente sobrepeso, obesidad y mala alimentación, inactividad física, consumo de alcohol y tabaco. También hay muchos estudios que, como vimos anteriormente, asocian enfermedad de Crohn como colitis ulcerosa al desarrollo de adenocarcinoma colorectal. La sintomatología generalmente puede haber dolor abdominal, se evalúa el cambio en el ritmo intestinal y lo que se ve generalmente es sangre en las heces. Es por eso que para el diagnóstico se usa justamente lo que es sangre oculta en heces. Y bueno, lo que ya hemos hablado, la endoscopía baja o colonoscopía, que es muy importante para lo que es el diagnóstico, y también si el diagnóstico es temprano, obviamente la incidencia y la mortalidad de esta patología es mucho más baja. Recordemos que el colonoscopio, en este caso el endoscopio, era un producto médico al cual se le podían adicionar forceps para tomar diferentes biopsias o células, y también se puede generar un tratamiento, es decir, para este caso lo que se hace es barrer aquellos pólipos que puedan tener algún origen que sea tumoral. Generalmente se sacan todos los pólipos y después se mandan a analizar, y eso lo hacemos con el colonoscopio, ¿sí? Entonces la colonoscopía es de diagnóstico, pero si lo hacemos en un tiempo prudencial, donde ese pólipo tumoral no ha crecido tanto para generar el carcinoma, eliminamos una posible fuente de un tumor futuro. Es por eso que la colonoscopía se considera de diagnóstico, pero también de prevención. Bueno, con eso terminamos la clase de hoy. Así que bueno, cualquier consulta, duda, nos vamos a estar viendo en los foros que tenemos en el Moodle, y a su vez en las consultas virtuales que vamos a hacer por Zoom. Ya las fechas y el cronograma de esas actividades están cargadas, así que cualquier consulta y duda nos las hacen llegar. Recuerden hacer los casos clínicos, hemos centralizado la información y hemos elegido aquellos tópicos donde el rol del farmacéutico es central, como vimos hoy, en el correcto uso de antibióticos, en el uso no de antiácidos. Entonces, debemos tener en cuenta esa situación y bueno, ir desarrollando los casos clínicos que les comenté, que son del 1 al 6.